Ani Guerrero, estudiante de psicología, y el día de hoy me encuentro acompañada de Cristian Gacha, con quien vamos a hablar sobre un tema fundamental en nuestra profesión, que son los principios generales plasmados en el Código Deontológico de Psicología en Colombia. Hola, mucho gusto, es un placer estar acá el día de hoy para poder hablar de este tema tan maravilloso como son estos principios generales. Bueno, me gustaría dar apertura a este tema comentando que la ética profesional es la columna vertebral de la práctica psicológica. Nos guía en nuestras decisiones y asimismo asegura que nuestros servicios sean proporcionados de manera justa y segura. Uno de los principios más importantes es el de la responsabilidad. Pero, ¿qué significa realmente ser responsable como psicólogo en el territorio colombiano? Este principio de responsabilidad establece que los psicólogos deben asumir la responsabilidad de las consecuencias de sus acciones profesionales y, asimismo, deben asegurar que sus servicios se utilizan adecuadamente. Esto implica una serie de obligaciones, tanto éticas como legales, pues son las mismas que debemos cumplir rigurosamente. Vamos a hablar que dicho principio cuenta con ciertos componentes. En primer lugar tenemos la responsabilidad hacia nuestros clientes. Eso significa que debemos actuar en su mejor interés, garantizando la confidencialidad y proporcionando tratamientos basados en evidencia. Es crucial realizar evaluaciones precisas, informar adecuadamente a los clientes sobre los riesgos y los beneficios de sus intervenciones y o consentimiento informado. Nuestra responsabilidad no se limita a los individuos que tratamos, también debemos considerar el bienestar de la sociedad en general, evitar cualquier comportamiento que pueda perjudicar a la comunidad o socavar la confianza pública de la psicología en general. Vamos a poner unos ejemplos. Debemos evitar la propagación de información errónea y estar atentos a la influencia que nuestras opiniones profesionales pueden tener en el público. Finalmente, tenemos una responsabilidad hacia nuestra propia profesión. ¿Por qué? Debemos mantener altos los estándares de competencia, participar en formación continua y respetar a nuestros colegas, que incluye también denunciar prácticas poco éticas y contribuir al desarrollo y la mejora de la disciplina. Vamos a ilustrar estos puntos considerando algunos ejemplos. Entonces, en el primer caso, tenemos un psicólogo que se enfrenta a un dilema ético sobre la confidencialidad de un cliente que ha confesado intenciones de autolesionarse. En el caso 2, la responsabilidad de un psicólogo en la supervisión de estudiantes y la importancia de proporcionar una guía ética y profesional. La falta de responsabilidad puede tener graves consecuencias, no solo dañar a los clientes y a la sociedad, sino que también puede resultar en sanciones legales y la pérdida de la licencia profesional. Es por eso que es tan estricto en este aspecto, ya que busca proteger a todas las partes involucradas. Recordemos siempre que nuestra responsabilidad es proporcional a la confianza que la sociedad deposita en nosotros como profesionales de la salud mental. Asimismo, nuestro segundo principio, el principio de competencia, establece que los psicólogos deben poseer los conocimientos y las habilidades necesarias para ofrecer servicios de alta calidad y reconocer los límites de su formación y su experiencia. Y significa que debemos estar adecuadamente preparados y continuamente actualizados en nuestra área práctica. El primer componente es la formación académica y el entrenamiento, por supuesto. Los psicólogos deben completar una educación formal en psicología y participar en prácticas supervisadas que les proporcionen experiencia directa en la aplicación de teorías y métodos psicológicos. Es fundamental obtener títulos y certificaciones de instituciones reconocidas y cumplir con los requisitos de licencia profesional. El campo de la psicología está en constante evolución, por lo tanto la educación continua es esencial para los psicólogos, pues deben participar regularmente en talleres, seminarios, conferencias y cursos de actualización para mantenerse al día con los avances científicos y técnicos. Además, es importante leer revistas científicas y estar al tanto de las nuevas investigaciones y los desarrollos en nuestra área de especialidad. Parte de ser competente es también reconocer nuestros propios límites. Debemos ser honestos sobre nuestras áreas de competencia y derivar a nuestros clientes a otros profesionales cuando sus necesidades exceden nuestra formación o nuestra experiencia. Es fundamental no aceptar casos para los cuales no estamos adecuadamente preparados, ya que esto puede poner en riesgo el bienestar del cliente.
Ahora me gustaría escuchar un poco a mi compañero y continuar con esta temática escuchando sobre el tercer principio. Bueno, para dar respuesta a esta pregunta tan interesante del tercer principio de la Ley 1090 del 2006, me es importante mencionar que el principio de respetar los estándares morales y legales es algo que todo psicólogo se va a ver enfrentado. Por supuesto, todos nosotros tenemos opiniones y una moralidad distinta, ya que como se sabe la moralidad es muy subjetiva en algunos casos. Lo que a nosotros nos puede parecer normal y correcto, tal vez para otro grupo, otra comunidad, otra etnia, es algo inmoral, algo inaceptable. Por esto mismo en este ejercicio de la profesión, este principio se puede ver muy comprometido si llegamos a enfrentarnos ante distintas situaciones de las cuales no tengamos, por decir así, esa mente abierta para poder no tanto aceptar, sino más bien respetar, ya que ese es nuestro deber esencial, respetar esas tradiciones, esos distintos puntos de vista que llegan a tener esas comunidades o grupos distintos. Ahora, haciendo una breve introducción a nuestro siguiente principio, me gustaría mencionar que la manera en que nos presentamos al público y promovemos nuestros servicios tiene un impacto significativo en la percepción de nuestra profesión y en la confianza que el público finalmente deposita en nosotros. Dedica un principio específico a regular los anuncios públicos de los psicólogos. El principio de anuncios públicos establece que los psicólogos deben ser veraces y precisos en la publicidad y en la promoción de sus servicios profesionales. ¿Qué significa? Que no deben hacer afirmaciones falsas, engañosas o que no sean verificables. Este principio está diseñado para proteger al público de la desinformación y asegurar que las personas puedan tomar las decisiones informadas sobre los servicios psicológicos que buscan. La veracidad y la precisión son esenciales y los psicólogos deben proporcionar la información clara y verdadera sobre sus credenciales, sobre sus competencias y sus servicios. Por ejemplo, no deben exagerar su experiencia o los resultados que pueden obtenerse con sus intervenciones. Esto también incluye evitar el uso de títulos que no le correspondan o que puedan inducir a error. Los anuncios públicos no deben inducir a dicho error ni crear expectativas falsas en los potenciales clientes. Es crucial ser transparente sobre las limitaciones de los tratamientos y sobre los posibles resultados. Particularmente es importante en áreas como la publicidad de terapias novedosas o de técnicas que aún están en investigación. Ahora, en la era digital, muchos psicólogos utilizan las redes sociales y otros medios en línea para promocionar sus servicios. Y es fundamental que estas plataformas también sigan los mismos principios éticos, pues deben ser cautelosos con la información que comparten en línea y asegurarse de que no infringe la privacidad ni compromete la confidencialidad de los clientes. Como quinto principio tenemos el principio de la confidencialidad. Este principio, principalmente que todo, es una obligación. ¿Cuál es la obligación? Guardar ese secreto profesional de toda la información que nosotros como psicólogo reunimos, almacenamos durante nuestro ejercicio como profesional. Ya pueden ser datos personales de la persona sobre su vida, sobre sus contactos, sobre su situación que está viviendo, así como datos clínicos. Ya pueden ser diagnósticos, ya pueden ser tratamientos, ya pueden ser intervenciones. Nosotros como tal tenemos esa obligación esencial de guardar toda esa información personal y privada de nuestros usuarios. Sin embargo, este secreto profesional se puede romper por tres razones principales. La número uno es que tengamos el consentimiento explícito por parte del usuario para poder revelar cierta información. La segunda es si llega a correr en riesgo la vida del usuario o de un tercero. Y el tercer punto es que sea un requerimiento legal que es solicitado. En este principio tenemos el principio del bienestar por el usuario. Este principio sobre todo está en el deber del psicólogo como tal de poder velar por la integridad que se tiene tanto de la persona como de los grupos. Como lo menciona el mismo principio, buscar ese bienestar tanto físico, tanto mental para el usuario y para el grupo. Como se menciona, también se tiene que estar atento a todos los conflictos que puedan presentarse durante estos procesos y buscar el máximo bienestar posible tanto en el usuario. Ahora bien, las relaciones profesionales en psicología son fundamentales para garantizar una práctica efectiva y ética.
Estas relaciones no solo incluyen la interacción con nuestros clientes, sino también con colegas, instituciones y la sociedad en general. Vamos a profundizar en lo que implica este principio y por qué es tan importante. El principio de las relaciones profesionales de la Ley 1090 establece que los psicólogos deben mantener relaciones profesionales respetuosas, colaborativas y éticamente adecuadas. Básicamente con todos aquellos con quienes interactúan en el ejercicio de su profesión, abarcando tanto las interacciones directas con los clientes como las colaboraciones con otros. Es esencial que los psicólogos mantengan un trato respetuoso y colaborativo con sus colegas. Esto incluye no solo a otros psicólogos, sino también a profesionales de otras disciplinas. La colaboración interdisciplinaria es crucial para proporcionar una atención integral y de alta calidad a nuestros clientes. Los psicólogos deben ser conscientes de los posibles conflictos de intereses y evitarlos, siempre que sea posible. Esto incluye situaciones en las que las relaciones personales puedan interferir con la objetividad profesional. Por ejemplo, es inapropiado tratar amigos cercanos o familiares debido a la dificultad de mantener una relación terapéutica objetiva. La confidencialidad es un pilar en nuestras relaciones profesionales. Asegurar que toda la información compartida en contextos profesionales sea tratada con la máxima discreción. Esto también se aplica en la comunicación en entornos digitales, donde debemos ser especialmente cuidadosos para proteger la privacidad de nuestros clientes y por supuesto de nuestros colegas. Bueno, para nadie es un secreto que estamos en la era digital, ¿no? Y hay una pregunta que de pronto para muchas personas es persistente, y es si actualmente tenemos acceso a tanta información e incluso a tantas pruebas psicológicas en internet, ¿sí? ¿Por qué sigue siendo tan necesario que un profesional de psicología sea quien aplique directamente o quien tenga acceso directo a dichos instrumentos? Esa es una muy buena pregunta. En este octavo principio, en la aplicación de técnicas e instrumentos en personas, es necesario tener en cuenta que nosotros como psicólogos velamos por el bienestar, por la seguridad y por el buen uso de los datos que obtengamos de las personas en este tipo de pruebas. Usualmente, ¿qué pasa? En internet, por supuesto, hay muchísimos tests que están muy disponibles. Sin embargo, pueden llegar a haber malas interpretaciones desde la parte de la persona, ya que la persona puede recibir, digamos, un test sobre si tengo depresión o no tengo depresión. Sin embargo, ese test puede estar evaluando si hay presencia de síntomas en el último momento, pero en la prueba esa le puede arrojar que sí tiene depresión, así por directo. No se toma el tiempo de explicar si son síntomas o qué otra cosa puede ser que esté evaluando el test. Simplemente le va a decir tal que tiene esto, que no tiene lo otro. Esto la persona puede interpretarlo de distintas formas, puede incluso influir en que comience a pensar que sí llega a tener esto, cuando en realidad no lo tiene. El profesional se encarga de explicar qué es lo que evalúa, qué es lo que significa esa puntuación, qué es lo que significa esos resultados, para dar una buena interpretación de lo que llega a tener, y así no causar malentendidos o inconformidades con los resultados expuestos. Bueno, ¿y qué te parece si ahondamos un poquito más en este principio con la siguiente pregunta? ¿Existe alguna relación entre el principio de bienestar del usuario y el que habla sobre investigaciones con personas? En este noveno principio sobre las investigaciones realizadas en seres humanos, esa pregunta es muy interesante, ya que esencialmente el bienestar como tal sí está muy íntimamente relacionado con todos los principios que están en esta ley 1090, ya que en la investigación nosotros como tal tenemos que respetar la dignidad y el bienestar del usuario. Hay investigaciones que pueden afectar a la persona o incluso en algunos casos victimizarla, o la persona incluso se puede llegar a sentir humillada. Nosotros como tal tenemos que evitar que esto suceda. No podemos permitir que
que el bienestar del usuario, tanto la salud mental de este mismo, no se puede ver afectado por este tipo de investigaciones. Tenemos que informar a la persona sobre qué se está investigando, sobre qué se va a hacer. Bueno, Cris, ¿y qué pasaría si, por ejemplo, se lleva a cabo una investigación donde no se revela la totalidad de la información o el objetivo principal de dicha investigación? ¿Sí? Digamos que se decide no dar la totalidad del concepto, sino que se omite o se modifica, porque si se revela el objetivo principal se puede ver sesgada la investigación. Y si tenemos en cuenta que dicha investigación es importante para los conocimientos del área de psicología y en general para la población, ¿qué pasaría en ese caso? Es una interesante pregunta. Y no está bien. ¿Por qué? Porque no estamos respetando lo que es este principio como tal. No estamos teniendo en cuenta lo que es la dignidad de la persona y su derecho legítimo de poder conocer qué está sucediendo y qué se va a hacer en esta investigación con ella misma. Así sea que los resultados sean muy importantes, puede haber afectaciones en la persona que no hayamos medido, y estas afectaciones van en contra del bienestar del usuario, ya que no estaríamos velando por algo que le cause un bien, sino por algo que busque nuestros propios intereses y no del usuario como tal. El uso de animales en la investigación psicológica ha sido fundamental para muchos avances en la comprensión del comportamiento y los procesos mentales. Sin embargo, este uso conlleva una gran responsabilidad ética para garantizar el bienestar de los animales involucrados. Nuestra Ley 1090/2006 establece directrices claras sobre este tema. Entonces, el principio de cuidado y el uso de animales en nuestra ley establece que los psicólogos deben tratar a los animales con humanidad y respeto. Debemos garantizar su bienestar en todo momento, incluyendo la proporción de un entorno adecuado, cuidados médicos y la minimización de cualquier sufrimiento. Antes de utilizar animales en la investigación, es crucial tener una justificación científica sólida. El uso de animal debe ser indispensable para el objetivo de la investigación y no debe haber alternativas variables que no impliquen animales. Además, se debe considerar la justificación ética evaluando si los beneficios son potenciales a la investigación y superan los costos en términos de sufrimiento animal. Los animales deben mantenerse en condiciones adecuadas que promuevan su bienestar físico y psicológico, incluyendo la proporción de el entorno limpio y seguro, la alimentación adecuada y el acceso a atención veterinaria. Siempre es importante asegurarse de que los animales no sufran estrés innecesario y que sus necesidades básicas van a estar siempre cubiertas. Comenzando con los principios del Código Deontológico y Bioético, tenemos el primero, que es el de beneficencia. ¿De qué es lo que trata? Es siempre buscar el bien y hacer el bien. Principalmente nosotros como tal buscamos es mejorar las condiciones de vida, no tanto por lo económico, por decir así, que en algunos casos se podría llegar a pensar, sino en la parte de salud mental, que nosotros podamos mejorar esto y que por lo tanto tenga un impacto positivo en lo que es las condiciones de vida de la persona. También nosotros como tal tenemos que mejorar nuestras relaciones con el usuario, ya que no podemos hacer un proceso de intervención o de tratamiento si no tenemos una buena relación en donde podamos entrar en cierta confianza y poder buscar ese bienestar lo máximo posible en la persona. El principio de no maleficencia es una de las bases éticas más importantes de nuestra profesión también, pues este principio se centra en la obligación de no causar daño a los pacientes y es esencial para asegurar que nuestras intervenciones sean seguras y beneficiosas. Este principio del Código Deontológico establece que los psicólogos deben abstenerse de realizar acciones que puedan causar daño físico o psicológico a sus clientes. Este principio guía todas nuestras decisiones y acciones, asegurando que nuestra prioridad sea siempre el bienestar del paciente. No maleficencia se puede resumir en la máxima primum non nocere o primero no hacer daño. Cada intervención debe ser evaluada cuidadosamente para asegurar que los beneficios superen cualquier riesgo. Como tercer principio tenemos el principio de la autonomía. ¿De qué trata? Todo usuario tiene su propia capacidad de decidir
qué hacer y qué no hacer cuando estemos presentando nuestros servicios. Nosotros siempre tenemos que informar todo lo que se va a hacer durante el proceso de intervención, de terapia o de tratamiento. Y la persona tiene ese derecho de poder decidir si sí se hace de esta forma o si no se hace o si no desea asistir con nosotros. También nosotros como tal podemos ayudarlo a que tome las mejores decisiones posibles. Podemos sugerirle ciertas cosas, pero nunca obligarlos a quedarse o a tomar cierta decisión. Por lo tanto, se tiene que respetar estas decisiones que llegue a tomar el paciente. Por supuesto, nosotros siempre buscamos el bienestar de la persona, sin embargo, no podemos obligarlos a que sean sometidos a ciertos tratamientos que incluso podrían ser perjudiciales para ellos. Tenemos también el principio de justicia, que es crucial para asegurar que todos los individuos reciban un trato justo y equitativo en la práctica psicológica. No solo se refiere a la equidad de distribución de los servicios, sino también a la imparcialidad en la toma de decisiones y el respeto a los derechos humanos. Establece que los psicólogos deben tratar a todas las personas de manera justa, equitativa y sin discriminación. Este principio guía nuestras acciones y decisiones para asegurar que todos tengan acceso a los mismos estándares de cuidado y respeto. La equidad en el acceso a servicios implica que todos los individuos, independientemente de su origen étnico, género, orientación sexual, condición socioeconómica o cualquier otra característica de orden personal, deben tener igual acceso a los servicios. Esto significa que los psicólogos deben esforzarse para eliminar las barreras que puedan impedir el acceso a sus servicios, ya sean económicos, culturales o geográficos. La imparcialidad en la toma de las decisiones se refiere a la necesidad de tomar decisiones basadas en criterios y objetivos, no en prejuicios personales o de orden social. Los psicólogos deben ser conscientes de que sus propios sesgos y trabajar activamente para minimizarlos. Esto es especialmente importante en contextos como de selección de participantes para estudios de investigación o la asignación de recursos terapéuticos. El respeto a los derechos humanos es un componente esencial en el principio de justicia. Los psicólogos deben garantizar que sus prácticas no violen los derechos fundamentales de las personas con las que están trabajando. Ahora, incluye el derecho a la privacidad, a la dignidad, a la autodeterminación, entre otras interacciones profesionales. Los psicólogos deben tratar a las personas con respeto y con consideración. Para ilustrar esto, entonces, podemos poner otros ejemplos. Entonces, en un caso tenemos un psicólogo que trabaja en una comunidad rural y se asegura de que los servicios psicológicos sean accesibles para todos los miembros de la comunidad. Así pues, en el segundo tenemos una investigación psicológica que incluye una muestra diversa de participantes para asegurar que los resultados sean representativos y beneficien a una amplia gama de personas. Entonces, como quinto principio tenemos la veracidad. Es siempre ser honesto con todo lo que se realiza con el usuario. Principalmente, nosotros tenemos que ser honestos de qué vamos a hacer, cómo lo vamos a hacer y qué se va a involucrar, qué no, entre otras cosas. También tenemos que ser honestos. También tenemos que evitar las exageraciones o minimizar cosas. No podemos exagerar de que la persona, por decir así, va a vivir con el resto de su vida con tal tipo de trastorno o diagnóstico. O tampoco decir de que eso no es nada, que lo que siente no es importante. No se puede hacer eso. Nosotros tenemos que ser honestos con lo que tenemos y con lo que vamos a mencionar. De igual modo, relacionándolo con el principio de confidencialidad de la ley 1090, cuando nosotros rompamos el secreto profesional, tenemos que ser respetuosos y honestos con lo que vamos a decir. Claramente no vamos a revelar toda la información que hemos recibido durante este proceso, estas intervenciones, sino simplemente lo esencial. Tenemos que decirle qué exactamente vamos a decirle al usuario, qué exactamente vamos a contar. El principio de lealtad es crucial para mantener la integridad y la confianza en relación entre los psicólogos y sus clientes, los colegas y la sociedad en general.
Este principio guía nuestras acciones para asegurar que actuamos con fidelidad, con compromiso y respeto en todas nuestras interacciones. Vamos a explorar, para ir finalizando entonces con nuestra sesión de hoy, abordando este principio y cómo se aplica en nuestra práctica diaria. El principio de lealtad en este código establece que los psicólogos deben ser fieles a sus compromisos y a sus obligaciones profesionales. Incluye actuar con honestidad, transparencia y respeto hacia sus clientes, colegas y hacia la sociedad en general. El compromiso con los clientes implica actuar en su mejor interés, mantener la confidencialidad y ofrecer servicios de calidad basados en evidencia. La lealtad hacia los clientes significa priorizar sus necesidades y sus derechos, ser transparente sobre las limitaciones y los alcances de los servicios ofrecidos. Por ejemplo, un psicólogo debe informar a sus clientes sobre cualquier conflicto de interés y obtener su consentimiento informado antes de realizar cualquier intervención. Por supuesto, la integridad profesional se refiere a la conducta ética y moral en todas las actividades profesionales. Esto incluye evitar comportamientos que puedan dañar la reputación de la profesión en general o engañar a los clientes o al público. Por ejemplo, un psicólogo debe evitar prometer resultados que no pueden ser garantizados o utilizar títulos credenciales que no posee. La lealtad hacia los colegas implica respetar sus derechos, apoyar su desarrollo profesional y colaborar de manera constructiva, incluyendo evitar conductas desleales como difamación, competencia desleal o sabotaje. Por ejemplo, un psicólogo debe abstenerse de criticar públicamente a un colega, principalmente cuando no hay fundamento, y en su lugar abordar cualquier conflicto de manera privada y respetuosa. Como séptimo y último principio tenemos fidelidad. ¿A qué hace referencia esto? A que nosotros tenemos que tener esa fidelidad respecto a lo que son todos los principios que ya vimos y las normas legales y morales que nosotros como psicólogos nos rigen en nuestra profesión y que también se ven enmarcadas tanto en la ley como en el código. No podemos traicionar estos principios que nos rigen, sino estaríamos faltando completamente a toda nuestra ética como profesionales tanto de la salud como de psicología. Por supuesto que debemos agradecer a nuestro participante de hoy, Cristian. Gracias por unirte a este conversatorio, este ahondamiento de una temática tan importante en el mundo de la psicología, que son los principios que rigen al profesional de la salud mental. Esperamos haya sido un video de agrado, que por supuesto logre explorar de manera enriquecedora en la temática y que nos podamos ver en una próxima ocasión. Fue muy interesante estar hablando el día de hoy con ustedes respecto a estos principios tan bellos que nosotros como psicólogos tenemos. Ahora me gustaría hacerle una pregunta. ¿Cómo se siente respecto a estos códigos? ¿Y cuál fue el que le ha llamado más la atención? Fue un placer estar acá con ustedes el día de hoy. Hasta luego.